¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? Ya comenzó el rico invierno y bueno, todos vamos a ir a buscar la carretillita de mazamorra, o la carretillita de picarones, o la épica carretilla de moliente. Dije carretilla. Y es que todo esto tiene algo en común, que seremos muy fans de los locales bonitos, las luces chéveres, los vasos personalizados, pero aquí todos, como buenos coneros que somos, hemos ido a un lugar de ambulantes. Así es, si es que miramos por toda nuestra ciudad, en mi caso Lima, que es la ciudad donde vivo, vas a encontrar ambulantes en todos lados y la gente piensa que este es un fenómeno muy reciente, que es un fenómeno que se ha formado recién en los últimos 30 años, sin embargo, no. De hecho, la historia del comercio ambulatorio es más antigua que el mismísimo Perú, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una historia acerca de cómo fueron los inicios, ojo, los inicios del comercio ambulatorio en Lima. Es cierto que los ambulantes eran un problema desde esa época, es cierto que durante las épocas de los incas hubieron comerciantes ambulantes, es cierto que un virrey del Perú fue un ambulante. Todo eso y más en este video. Ya sabes, ya si gustas puedes ser mecenas de este canal con el Yape Plin que te estoy dejando aquí arriba, o también puedes unirte al canal y acceder al contenido de Radio Misterio, en la cual cuento todos los domingos historias de terror que me envían ustedes, esas cosas raras que les ha pasado y que a nosotros nos gusta enterarnos, ya sabes, aquí en la sección de miembros del canal. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín. Corre video con la historia del comercio ambulatorio en Lima. Como ya les dije, la historia del comercio ambulatorio es muy pero muy antigua, más antigua que el Perú republicano mismo, en realidad mucho más antigua que el Perú republicano. Y es que según el libro de María Rostorowski se menciona que desde las épocas del incanato ya se veían inicios de comercio, que si bien es cierto el límite entre formal y ambulatorio no se puede diferenciar, pero tiene rasgos de comercio ambulante. En el libro Historia del Tahuantinsuyo de la historiadora María Rostorowski se menciona que estos intercambios eran algo muy propio de la costa, mientras que en la sierra se aplicaba la reciprocidad y la redistribución. En la costa sí habían algunos puntos en donde el comercio fluía. Un caso muy interesante es el de los comerciantes de Chincha, quienes hacían trueque. Algo muy pero muy interesante que me llamó la atención de esa parte del libro es que Rostorowski menciona de que en estas épocas no se intercambiaban con la necesidad de una ganancia, que es lo que hoy en día sí se hace, sino que se intercambiaba simplemente por un equivalente. O sea, no se buscaba ganar, sino tener un equivalente del producto el cual estás entregando. En este caso, por ejemplo, en el caso de Chincha, que podría ser considerado pues los inicios de la actividad comercial en este país, se menciona que el señor de Chincha, que es uno de los tantos señores que van a estar sometidos al incanato, tenía una situación muy especial, ya que se cuenta de que este señor tenía un lugar compartido junto con Atahualpa dentro de su anda, algo que era inaudito, y es que Atahualpa lo consideraba prácticamente ya un amigo suyo. Ahora, en este intercambio inicial se utilizaba una moneda, y aquí es donde viene el debate. Se cree que se utilizaban piezas de cobre, probablemente las famosas achitas de cobre, como se hacía en el caso del Ecuador. Muy aparte del comercio en Chincha, también se sabe que hay noticias de comercio en el norte, sin embargo no está muy profundizado el asunto, así que esto probablemente en algún futuro algún historiador o algún arqueólogo se encargará de dilucidarlo. Ahora, para finalizar la parte previa a la llegada de los europeos, también se menciona que durante las festividades religiosas era muy común ver el trueque, como por ejemplo las peregrinaciones a Pariacaca o también a Pachacama, ya que esto aglomeraba una gran cantidad de personas que esperaban poderse entrevistar con el santuario, y bueno, en esa aglomeración pues también surgían algunos índices de trueque para poder obtener equivalentes. Sin embargo, estas dinámicas se rompen en el siglo XVI, ya que llegan los europeos a este continente. Y es que si quisiéramos hacer un balance de qué tan antiguo es el comercio o qué tan antigua es la actividad ambulatoria en el Perú, esta es tan antigua como la ciudad misma. Y es que desde los años 1535 a 1539 ya existían reglamentaciones para poder medir el impacto del comercio ambulatorio, que como vamos a ver en unos minutos, era un problema sobre todo para los comerciantes formales. ¿Y qué lugar se utilizó para poder ejercer el comercio ambulatorio? Pues obviamente el lugar más céntrico de los inicios de Lima, la mismísima Plaza Mayor, o lo que algunos también llaman Plaza de
Armas. Discúlpame, Marco Aurelio, yo sé que tú no le quieres decir Plaza de Armas, pero la gente también lo conoce como Plaza de Armas. Así es, la Plaza de Armas o la Plaza Mayor de Lima, que hoy en día es un lugar turístico y que si te das cuenta no hay comercio dentro de la plaza, anteriormente era un lugar lleno, pero lleno de comerciantes ambulatorios que comenzaban a vender todo tipo de cosas, y esto, como les digo, generaba mucha incomodidad en los negocios que sí eran formales. Y es que estos comerciantes ambulantes de inicios de la ciudad eran muy astutos, ya que no simplemente se dedicaban a menudear productos, sino incluso tenían en algunos casos pacto con los mismísimos productores para poderse vender, evitando así algunos cobros de impuestos. Y es que los comerciantes que sí tenían sus negocios formales en los bordes de la Plaza Mayor reclamaron y comenzaron a presionar al Cabildo de Lima, que es equivalente a lo que sería hoy en día la Municipalidad de Lima, y la Municipalidad va a tomar cartas en el asunto. El Cabildo en 1570 ordena la expulsión de los ambulantes de la plaza, pero estás en el Perú y así que en unos cuantos años, se cree que unos 10 años, en 1580, la verdad es que sí se demoraron, volvieron nuevamente a atiborrar este lugar. Ahora, no es de sorprenderse por qué volvían y por qué tenían tanto éxito los ambulantes, que es la misma razón que hoy en día. Abastecían rápidamente los productos, tenían precios muy baratos y estaban prácticamente al alcance de cualquier persona. Estas mismas razones que hoy en día nos obliga a veces a optar por comprar en una carretilla de moliente en lugar de comprar quizás en un local más bonito, es las mismas que las de estas épocas, tratar de ahorrar el precio y algo un poquito más cómodo. Ahora, una cosa interesante es ¿quiénes fueron los primeros ambulantes en la historia del Perú? Quizás muchos piensen que vayan a ser personas pobres, como por ejemplo quizás castas relegadas como los indígenas o los afros. Sin embargo, un detalle muy curioso es que los primeros ambulantes en la historia de nuestra ciudad fueron españoles, fueron soldados españoles, quienes no alcanzaron a repartirse el botín de la riqueza durante la época de la conquista, y bueno, a falta de eso, comenzaron a buscar nuevas oportunidades con el negocio informal. Evidentemente esto no se mantuvo todo el tiempo así. Con el paso del tiempo, afros e indígenas van a comenzar a buscar también formas de ganarse la vida de una manera similar. Y como les dije, no solamente estaba la composición española, también había marinos pobres e incluso aventureros de otros países quienes venían acá a Perú atraídos por las riquezas para vender en cantidad. Sin embargo, la principal composición social de los ambulantes durante la época del virreinato fueron afros, especialmente negros libertos. Y esto, como ya les dije, ocasionó mucho malestar en la ciudad. En el año 1572, el virrey Francisco de Toledo dio una orden muy curiosa. Se prohibió a los esclavos que tengan comercio en la Plaza Mayor. Y es que decían que si hacían un comercio a 5 leguas de la ciudad, este esclavo podía ser penado con 100 azotes y el pago de una multa. Como ya te dije, una cosa es la ley y otra cosa es lo que realmente sucedió después. Para el siglo XVII, pese a las medidas restrictivas del virreinato del Perú, la cosa siguió escalando. Aparecieron más ambulantes y aquí, por ejemplo, se menciona que aparecieron los indígenas, mujeres indígenas que acompañados de sus esposos vendían a vista y paciencia de todos en la ciudad, mientras que pregonaban los precios de sus productos y las cosas que traían allí. Ahora, un detalle bien curioso es el nombre que recibía un tipo especial de comerciante ambulante. Y es que este nombre que va a recibir es el famoso mercachifle. El mercachifle, si bien es cierto, su sentido es un tanto peyorativo, ya que si tú buscas la definición es una suerte de comerciante de poca monta. En esta época se llamaban mercachifles a los ambulantes que tenían justamente este tipo de actividad, una actividad dedicada al comercio ambulatorio. Sin embargo, evolucionaron un poquito más allá, ya que en algunos casos sí estaban registrados y sí incluso se agremiaban. Como detalle curioso, yo estoy participando en una película llamada La herencia de Flora y mi rol dentro de ello como un extra es hacerla de mercachifle, así que cuando salga la película les voy a pasar el dato. Por lo tanto, el mercachifle está en una suerte de limbo curioso. No es tampoco un ambulante común y corriente, pero tampoco está quizás al nivel de un cajonero, un tendero o un pulpero. Y es que el mercachifle le añadía a la ciudad de Lima ese toque mágico y bien contemporáneo de una ciudad bulliciosa con personas pregonando sus productos a toda voz, mientras que en algunos casos despertaba miradas de interés y en otros despertaba miradas de "oh my, ¿qué hace él aquí?". Como ya te dije, los mercachifles no solamente son simplemente comerciantes, sino que incluso se agremiaban y podían llevar a juicio a personas que estén en contra de sus intereses. Todo un caso el caso de los mercachifles. Como un detalle muy curioso,
Uno de los virreyes del Perú fue vendedor ambulante, y este es el caso del virrey Ambrosio O'Higgins, quien llegó desde Irlanda hasta el Perú para vender toda clase de productos en su mula. Después se convirtió en virrey del Perú. ¿Quieres saber cómo lo logró? Deja tu like en este video y te hago un video de eso. Ahora, no solamente hay figuras pintorescas como el mercachifle, el pulpero, el cajonero, el tendero, sino también hay una figura oscura, turbia y tétrica como tu futuro si no le das like a este video. Y este es el regatón. ¿Has escuchado alguna vez el verbo regatear? ¿Has regateado alguna vez? Pues se cree que los orígenes de este término aparecen con el regatón. El regatón es un rango más bajo y muy mal visto dentro del virreinato del Perú, ya que era un comerciante de menudeo que le hacía de intermediario en algunos casos entre el productor y el consumidor o incluso el vendedor. Y es que, como su propio nombre lo dice, la habilidad de este personaje era regatear el precio lo máximo posible para poder especular con ello después. Como ya te dije, especulaba los precios con los compradores, que pueden ser consumidores o incluso podían ser pulperos. Acuérdate que en la época del virreinato las pulperías serían equivalente a las tiendas. Así que se puede decir que el regatón era un abastecedor de comercio al por menor y al por mayor. En 1763, el virrey Manuel Amat dio toda una clase de medidas contra los regateros, ya que se decía de que eran acaparadores de productos, ya que estos eran unas ratas, se situaban en los bordes de la ciudad para poder regatear los productos y finalmente especular con los precios. O sea, para que te hagas una idea, sería más o menos al tipo que te ha quitado tu entrada en Teleticket por estar ahí comprando todas las entradas y luego revenderlas a un precio astronómico. Se decía que estos regatoneros estaban en todas partes de la ciudad y era muy sencillo de ubicar. Y bueno, evidentemente eran una amenaza para la economía, sin embargo también tenían mucha clientela. Así que había demanda y evidentemente la oferta va a aparecer. Por último, ¿dónde estaban los principales mercados de Lima en la época del virreinato? Anota, y para esto voy a ver porque de verdad es que no me memorizo todos estos nombres. Plaza Mayor, Plaza de la Inquisición, Plaza Santa Ana, Plaza de Desamparados, Plaza de la Concepción y la Plaza Baratillo. Y por otro lado, ¿dónde se podían encontrar a los mercachifles en las épocas del virreinato? Anota porque quizás vive cerca alguno de estos lugares. Plaza Mayor, Calle Mercaderes, Calle de las Mantas, Plaza San Francisco, Calle Bodegones, Calle de Palacio, Calle Santo Domingo y por ahí también rondando por algunos y otros lugares. Como ya te dije, toda esta dinámica de comercio se hacía de esta manera tan desordenada porque no había un gran mercado que unificara todo esto y que abasteciera a la ciudad. Tuvo que pasar literalmente cientos de años hasta que durante la época de la República, en 1846, aprovechando el boom del guano, Ramón Castilla cree el mercado de abastos de Lima, o el famoso mercado central, o el mercado Mariscal Ramón Castilla, que hoy en día se puede encontrar en el centro de Lima. Y esto, como ya se imaginarán, solamente atomizó los principales puntos de venta que había en la ciudad, pero no acabó con el tema de los ambulantes. Y como ya los has visto, el día de hoy aún se encuentran por todos lados y es que ya son parte de nuestro día a día. Si quieres una segunda parte más del video, deja tu like, deja tu comentario y armamos la segunda parte de la historia del comercio ambulatorio en el Perú, ahora enfocado en tiempos más modernos. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este video. Quiero agradecer a mi amigo Carlo Levin, quien se ha encargado de poner la música para este canal. Te dejo su canal de YouTube aquí en la descripción. Gracias a mi amigo Aarón el Usuario, quien es que se encarga de hacer las animaciones para el canal. Aquí te dejo su Instagram para que lo sigas. Recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo con la biblioteca de Merlín, y también los domingos de 8 a 10 de la noche tenemos Radio Misterio, contando los casos paranormales que ustedes me mandan para poderlos comentar en grupo. Si quieres compartirte menciones de este canal, aquí te dejo los enlaces y no te olvides siempre de compartir y recomendar este contenido. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao.